Bienvenidos a Radio Chancho en esta edición número, me parece, José, que es 16. Y bueno, en esta ocasión estamos un poco bajos de energía, lamentablemente. Me encanta gritar ese bienvenidos a Radio Chancho en todos los capítulos, pero ¿qué te puedo decir, Martín? Estamos atravesando algo que yo no pienso que el país ha experimentado, al menos desde que tal vez le quemaron en la hoguera a Eloy El Faro. Y yo qué sé, yo no soy experto en la historia del Ecuador, pero de lo que siento es algo terrible y muy lamentable. Es realmente triste lo que estamos viviendo, pero no sé tú qué piensas al respecto en esta introducción que me estoy alargando acerca de este tema, muy apenado por el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Nos guste o no nos guste sus ideales políticos, es una cosa terrible que le ha pasado a este país. Y qué turno tener que hablar de esto en Radio Chancho, pero no nos queda otra. No sé, ¿tú cómo te has sentido, Martín? Hola Julio, gracias por haberme invitado acá y por la cerveza que me brindaste. Yo te había advertido en un mensaje por WhatsApp, te dije, no me vas a encontrar muy festivo. Sí. Porque es como yo hubiera querido llegar acá, más festivo. Por todo, por el ambiente, por todo. Pero no, imposible estar en un ambiente ni siquiera moderadamente alegre. Ha sido durísima la noticia. Como ciudadano esto me pega, obviamente, como ecuatoriano, ¿no es cierto? O sea, el que haya pasado esto habla muy mal del estado del país, pero también me golpeó personalmente. Yo he sido amigo de Fernando y colega desde hace muchísimos años. Mi trabajo periodístico de una u otra manera ha estado como acercándose, alejándose, pero siempre en algún momento volviéndome a encontrar con el trabajo de Fernando. Fernando era un periodista antes de que sea político, aunque él creo que siempre tuvo el tema político en la cabeza. Un periodista con una información endiablada, o sea, yo hasta ahora me preguntan ¿y cómo conseguía Fernando toda esa información? Y yo no tengo la respuesta. Lo cierto es que tenía una información muy confiable, incluso cosas por las que yo no tenía yo como soy muy escéptico de todo, no creía mucho. Después veía que todo se cumplía. Entonces, claro, la noticia personalmente me afectó mucho. Yo había dejado desde el día en que él se lanzó como candidato a la presidencia, yo dejé de conectarme con Fernando, porque teníamos mucha conexión. Él me ayudaba mucho con temas periodísticos. Y dejé de conectarme por esa... para los periodistas es como una espinita, siempre es una incomodidad tener relación cercana con alguien que o está en el poder o aspira al poder, pero no por nada malo, sino porque un tema ético, ¿no? Es como un tema ético, 100%. Es como un tema existencial, sí, y dejé cosa que incluso mi esposa me reclamaba hace unos días, me decía, oye, pero tú hablabas con Fernando casi todos los días, ¿por qué ahora no? Yo le decía, no. Y ella me decía, ¿y él te ha reclamado? Y yo le decía, no me ha dicho nada. Porque se podría imaginar por qué. Sí, claro. Claro. Porque creo que fue muy correcto Fernando. Nunca jamás me llamó por un tweet para que le retuitee algo, para que diga algo. Jamás, ni una palabra, a pesar de la excelente relación que teníamos, ¿no? Bueno, lamento muchísimo en este caso tu pérdida de esta amistad y bueno, creo que todos estamos lamentando que tengamos que estar viviendo esto en este país, ¿no? En fin, Martín, salud por la vida, por los que seguimos aquí, por los que seguimos luchando por hacer cada día de este país algo, aunque sea en una mínima
en un mínimo, Y yo creo que este país... en una magnitud, un lugar mejor, ¿no? Y disculpa que te interrumpa, yo soy un optimista empecinado. Yo creo que esto va a ser un recuerdo amargo, pero yo creo que este país algún momento va a estar mejor. Salud por eso. Salud. Martín, gracias por estar aquí en esta nueva edición de Radio Chancho. Para mí es un tremendo gusto siempre poder sentarme aquí casi todas las semanas con algún nuevo invitado para hablar sobre su trayectoria, sobre sus experiencias, sobre la vida, sobre la visión que cada uno tenemos acerca de nuestras profesiones, de nuestro aporte al mundo y a nuestro país. Y bueno, en esta ocasión estoy también muy contento de que ahora estés tú acá, porque además eres el primer periodista, si no me equivoco, con el que tenemos una sesión de Radio Chancho. Y me encanta, porque siempre de oficio a oficio las visiones, la forma en la que percibimos la realidad siempre cambia. Y bueno, bienvenido, gracias por estar, Martín, aquí en este jueves 10 de agosto del 2023. Estás en tu casa por al menos estos siguientes minutos. Bueno, es una casa que la conozco, ¿no? Total. He sido cliente de Andes desde hace años, así que me siento como en casa. Martín, para toda esa gente que no te conoce bien, o es la primera vez que tiene, o que te está viendo, o te está escuchando, en cortas o largas palabras, como tú quieras, ¿quién es Martín Pallares? ¿Quién es Martín Pallares? Yo creo que esto, no sé, yo siempre hubiera preferido que lo conteste otra persona, ¿no? Pero ya que me la planteas, soy una persona de 59 años, 1,85 de estatura. No pareces en tono, ¿no? Llegaba a tener 1,87, me he achicado ya con la edad. Soy una persona, yo diría, con una curiosidad terrible, muy curioso. Muchas cosas buenas y muchas cosas malas me han pasado por ser curioso. Soy una persona, yo creo que con un apetito intelectual insaciable. Yo estoy todo el tiempo tratando de aprender, tratando de cuestionar lo que he aprendido y lo que doy por hecho. Alguna vez en un viaje en el norte de California yo iba atrás de un carro y el carro era una camioneta vieja, tenía un sticker que decía: no creas en todo lo que piensas. Claro. Y para mí se me ha vuelto desde ese día se me volvió en una especie de un moto es como siempre cuestionar las cosas que uno piensa y que cree. Y soy una persona bastante normal, que cultiva principios. Creo en los principios y me gusta la gente que actúa de acuerdo a esos principios. Doy pelea. También. Me gusta a veces pelear, otras veces no me gusta pelear. En la vida privada, en la vida personal, soy lo menos peleón del mundo. Esto iba a decir, no sé si te guste tanto pelear con tu mujer, no sé, con tu familia. No. Siempre estoy tratando de evitar ese tipo de peleas, ¿no? Pero hay cosas que me indignan y eso es lo que me saca, como dicen los colombianos, lo que me saca la piedra. Y me meto en problemas. Oye, hay algo que dijiste, bueno, que me encantó específicamente, esto de la curiosidad, ¿no? Porque yo lo veo como un valor, ¿no? Porque no todo el mundo valora la curiosidad, no todo el mundo, o más bien, yo pensaría que en nuestras sociedades latinoamericanas le tenemos una especie de fobia a la curiosidad al enterarse de qué hay más allá en el lado oscuro de las cosas que no logramos ver bien, ¿me entiendes? De enterarnos de realidades incómodas, ¿no? De no querer aprender más porque me siento cómodo sabiendo las 3, 4 cosas que siempre he creído hasta ahora. Siento yo, al menos en el Ecuador, construimos todas estas estructuras de creencias súper fuertes
Y en gran parte pienso yo que es tal vez uno de los motivos principales por los cuales hay tanto casos políticos, porque simplemente nos da miedo lo que no entendemos, ¿no? No sé si tú lo ves de esa manera, pero yo estaba pensando cuando hablabas de la curiosidad y de este hambre o de esta sed por siempre estar consumiendo información, ¿no? Para cuestionar mi realidad, mi set de creencias, inclusive de valores. No sé si te hace sentido lo que te estoy diciendo. Tú que eres periodista además, ¿no? Que como parte fundamental, me imagino, de tu profesión tienes que, a ver, para ejercerla correctamente, tienes que darle chance a la curiosidad. Verás, yo creo que la curiosidad, en efecto, es una riqueza. Yo creo que todos los problemas en que nos metemos es por la curiosidad y todas las cosas buenas también son por la curiosidad. Pero ya en la vida profesional, en el periodismo, por ejemplo, yo creo que ese sentimiento, no sé si llamarle sentimiento, la curiosidad, esa inquietud, ese impulso, yo creo que es un impulso, me ha obligado siempre a tratar de encontrar y de entender las fuerzas que están tras los hechos, ¿ya? Cuando comencé como periodista político allá a finales de los 80 y cubría el Congreso, yo llegué y empecé los primeros días a relatar lo que ocurría. Y después, en muy poco tiempo, me di cuenta que eso era lo menos importante, que lo importante era tratar de explicar y conocer y luego explicar las fuerzas que están tras los hechos. Claro. Si se aprueba algo, si se rechaza otra cosa, qué intereses y qué personas están tras, son el músculo de esos hechos, ¿no es cierto? Y creo que mi trabajo periodístico podrá no gustar a muchos, ¿no es cierto? Siempre ha tratado eso y por eso yo entré a ejercer un periodismo mucho más analítico, porque creo que hay audiencias que te agradecen que les ayudes a entender esas cosas, ¿no? Y eso guía mi vida profesional, ¿no? Entender las fuerzas oscuras que mueven los hechos. ¿Pero solamente son fuerzas oscuras? ¿O es que en la política tienden a ser siempre fuerzas oscuras? No, yo las digo oscuras porque están en la oscuridad, porque no quieren dejarse ver. Pero muchas veces hay fuerzas que son positivas y podríamos decirles inmensamente luminosas. Porque hay hechos y una gran cantidad de hechos, no todo es malo, o sea, se producen para el bien de todos, el bien de nosotros. Y atrás de eso también hay fuerzas. No tiene nada de malo ser parte de esas fuerzas que están atrás. La cosa es entenderlas y conocer. Porque no te lo van a decir de frente cuál es el motivo, ¿no? O sea, Hay unas que lo gritan, ¿no? Que lo gritan. Yo estuve atrás de esto y es cuando las cosas son buenas y positivas. Cuando las cosas no suenan tan positivas, siempre se esconden. Bueno, inclusive cuando es por algo positivo, siempre revelar tu visión, tu propósito, tu intención, ¿me entiendes? Más allá de lo que tú hablas, ¿no? De la firma de este decreto, de la aprobación de esta vaina. Si tú revelas cuál es tu intención, te sometes a que alguien más se te adelante o para boicotearte o para desacreditarte y llevarse el crédito de ellos. Porque siempre hay alguien que no va a querer. O que te tiene envidia. O que simplemente te tiene envidia, Bueno, me puede imagino. ser, Especialmente en el mundo de la política, creo yo, ¿no? Pero yo creo que es más el temor a ser visibles. Yo creo que eso existe muchísimo, ¿no? El que alguien les exponga es algo muy, muy delicado, muy sensible para los políticos. Y creo que eso me ha metido en algunos problemas. Pero... Bueno, son gajes del oficio, me imagino, en cuanto a periodismo. Justo estaba leyendo, me mandaste tu briefing hace unos días y
Y claro, tú empezaste en Eloy y, y leí, bueno, empezaste como investigador policial. Sí. Me parece increíble porque, claro, yo no, a ver, yo, no, yo soy, me considero un ignorante en temas de periodismo, no sé más allá de lo que he visto en la televisión, lo que me puedo imaginar en mi cabeza, que no tiene ningún tipo de formación en cuanto al periodismo, pero claro, yo me imaginaba como que en las novelas policiales, ¿no? Policíacas, policiales, Policiales. Sí. policiales, es la investigación, ¿de qué se trata la investigación policial? ¿Es de crímenes, desde robos, desde... Yo te voy a decir una cosa. Una Yo debo agradecer con todo el alma a mis jefes de ese entonces que tal vez me mandaron para que me tueste en las fuentes policiales que son siniestras. Wow. Pero debo agradecer porque la fuente policial es la mayor y mejor escuela del periodismo que existe. Y Wow. eso no lo digo solo yo. Uh-huh. Eso es casi un statement que existe dentro del periodismo, ¿no es cierto? El periodismo policial te enseña como ningún otro, porque es donde está la esencia del hecho y de la historia. Ya hay un choque, hay una historia, ¿no es cierto? Un accidente de automóviles, hay un asesinato. El asesinato es quizás la fuente de inspiración incluso de las más grandes e importantes piezas de literatura del mundo, ¿no es cierto? Porque atrás de un asesinato hay intereses, hay pasiones, hay miles de cosas, ¿no es cierto? Hay dolor, hay intriga. Es el misterio. Es el misterio, ¿no? Hay ese dicho francés que dice «cherchez la femme», busque la mujer para descubrir el autor del crimen. Entonces el periodismo policial te enseña primero a describir el hecho, a tratar de buscar lo que está más allá del hecho, encontrar todas esas pasiones, ese dolor, las intrigas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sí, ese paso mío por el periodismo policial yo creo que fue fundamental. Afinó mi pluma, si es que se puede decir que está afinada. Luego de eso, todo lo que te viene ya en otros campos, te viene mucho más digerible, más posible, ¿no es cierto? Yo creo que lo policial es la gran escuela. Wow, wow. Y como me decías, eso es generalizado dentro de la gente. Hay muchísima gente que hace periodismo que lo ve así. Uh-huh. Me da el temor de que eso se está perdiendo. Okay. Y hay una razón sencillísima, los medios están desapareciendo, los medios tradicionales, claro. ¿No es cierto?, que tenían las secciones establecidas, ¿no es cierto? Está saliendo mucho este periodismo de redes, entonces hay jóvenes chicos que saltan directamente al periodismo político o al periodismo cultural, y yo creo que la conscripción del periodismo policial es una inmensa enseñanza, y no solo para el periodismo. Uh-huh. Yo creo que si alguien quisiera ser escritor uh-huh. de ficción, de novelas, yo creo que bien podría invertir a dedicarse a hacer seguimiento de temas policiales, porque ahí está hay un manantial inmenso. Ahí está de ahí te nutres. De ahí te nutres para... Conoces, uh-huh. y conoces más a ese drama que es el ser humano. Uh-huh. El ser humano es un ser dramático, es épico, es un montón de cosas, y es a través de ese tipo de cobertura que uno se acerca más. Wow. No, nunca me imaginé. O sea, me parece increíble. Pero claro, cuando tú le dices, tiene sentido. O sea, tiene todo lo que una noticia tal vez debe tener, ¿no? La historia, el sujeto, no sé, bueno, nuevamente soy un ignorante dentro del periodismo, estoy hablando, pero abarca muchísimas, y el misterio, ¿no? El misterio que es como que es atractivo, el misterio, ¿no? Obvio. Es tremendamente... Y para los curiosos aún más. Para los curiosos aún más. Oye, algo que nunca supe, estuve leyendo tu briefing, ¿estuviste en la televisión? Fue un paso cortito. Ajá. Fue un paso cortito. Fue
poco antes del feriado bancario. Ok. Ya en el año 99, creo que no duré ni 3 meses porque enseguida me di cuenta que los dueños de ese canal tenían una agenda vinculado a los intereses de uno de los bancos. Ok. Y que empezaron a tratar de manipular la agenda informativa. Entonces yo dije gracias y me quedé sin pan ni pedazo. ¿Cómo haces en esos momentos? Justo una de las cosas que te quería preguntar es, ¿cómo un periodista elige para quién trabajar, para qué medio de comunicación trabajar? Si es que no estás trabajando de forma independiente, ¿no? ¿Cómo se debería elegir? Si es que se debería elegir, o ¿cómo hace la gente para...? Yo creo que sí hay que elegir. Ok. Yo creo que sí hay que elegir. Es lo digno. Creo que es lo digno. Yo creo que sin ser demasiado picky y jodido, uno tiene que ver, en el caso de los medios, ¿no? Esto ya está desapareciendo, pero en los casos de los medios yo creo que sí uno tiene que fijarse que sea un medio que tenga valores, que tenga principios, que tenga, en mi caso, que crea en ciertas cosas que yo creo, que es la democracia, la sociedad abierta, las libertades individuales, la libre expresión, ¿no es cierto? Son valores por los que yo estoy dispuesto a jugarme y yo espero que el medio en el que yo trabaje esté dispuesto a hacerlo. Ahora, ya no hay medios, hay muy pocos medios, entonces primero las posibilidades de que un medio te contrate son muy chiquitas porque ya es chiquito el número de medios de comunicación. Pero yo creo que sí hay que escoger y hay que escoger de acuerdo a esos valores, ¿no? Ahora, claro, yo no... Hay personas, entre las que puedo estar yo, que no estamos en condiciones muchas veces de no aceptar una oferta laboral por temas existenciales. Pero yo creo que siempre vale más la tranquilidad de la conciencia al beneficio inmediato. Que la tranquilidad del bolsillo. Yo he pasado muchas temporadas de mi vida con grandes angustias económicas, pero eso de saberse que uno ha sido coherente produce una tranquilidad infinita, absolutamente infinita. Y es una tranquilidad que te permite ver a los ojos y de forma transparente a tus seres queridos sin ningún... Que yo creo que eso le pasa a cualquiera en cualquier campo. En cualquier campo, claro. ¿No es cierto? Un político, alguien que se mete a trabajar en un gobierno que empieza a dar pasos chuecos, yo creo que, o yo por lo menos creo, no sé si será así, pero esas miradas a los ojos de sus seres queridos deben ser terribles. Lo que yo estoy pensando es toda esa gente que se gradúa de los colegios, de las universidades, están con sus títulos universitarios y sin ninguna idea de justamente lo que tú dices. ¿Cuáles son los principios por los que ellos están dispuestos a jugársela? Bueno, ni siquiera jugársela, pero ¿qué tipo de valores realmente tienen? Y salen a buscar trabajo en donde sea, si es que logran encontrar trabajo, ¿no? Qué difícil es poder encontrar, además, una empresa, un lugar en donde tú sientas que se comparten las cosas las que tú crees, ¿no? No sé, a mí nunca me enseñaron a ser coherentes, ser una persona coherente. Me refiero a que mis acciones sean consecuentes a lo que realmente pienso, mis principios, como tú decías. Y eso a través de muchas lecciones tremendamente duras. Hasta ahora me cuesta muchísimo, pero como que he ido aprendiendo y hago un esfuerzo por, al menos en mi empresa, forjar esa cultura. Pero eso es algo que no es muy común en el Ecuador, tal vez en América Latina es el beneficio inmediato, es la seguridad del bolsillo, como decías. No sé si tú lo ves de la misma manera. Pero sí, a veces siento, maldita sea, con todas estas cosas locas que están pasando, es que hay claramente una crisis de valores, ¿no? O sea, sueno como abuelita, la crisis de los valores, ¿cachas? Sí, pero ponte a pensar, realmente quién o cuánta gente tiene el privilegio, porque eso realmente creo que sí es un privilegio, güey.
en el sentido correcto de la palabra, tiene el privilegio de trabajar en un lugar en el que diga, wow, siento que estoy en el lugar correcto, ¿no? A ver, pero hay una cosa que creo que es clave, que no solamente es el lugar, es lo que uno haga. Porque uno puede estar en un lugar correcto y uno podría hacer cosas incorrectas. Ok. Tú puedes trabajar, por decirte ahorita, voy a imaginarme una situación, puedo trabajar en el medio de comunicación más noble y recto y correcto del mundo, pero tú como reportero puedes estar recibiendo una que otra platita para sacar cierto tipo de información. Entonces, esto es 24/7, ¿no es cierto? No solamente es el medio, eres tú. Claro. No es fácil, no es... yo entiendo que esto es súper complicado para muchos, ¿no es cierto? Y claro, en un mundo como en el que estamos aún más. Ahora, yo voy a decir una cosa a favor de los periodistas. Yo sé que hay colegas míos que son un perfecto desastre. ¿En qué sentido? No sé si la palabra o sé bien. ¿En el sentido técnico o en el sentido de...? En el sentido técnico. Ok. Y yo sé que hay colegas míos que son corruptos, y lo digo con todo el dolor del alma. ¿Ya? Así como hay políticos corruptos, hay periodistas corruptos. Pero hay una cosa, el joven que quiere hacer periodismo, por lo general, es una persona que quiere construir un país mejor, que quiere vivir en una sociedad mejor. Creo que esos actos de corrupción se producen por default, se producen por X circunstancias, pero el primer impulso es como ser médico, ¿ya? El impulso es noble. El impulso es noble. Yo creo que hay una cosa de justicieros ahí, y yo creo que muchísimos de los jóvenes que estudian periodismo, si no es la mayoría de los que estudian periodismo, tienen ese impulso, tienen esa... casi como un instinto, ¿no es cierto? Claro. De ser justiciero, de trabajar por el bien de la sociedad. Entonces creo que eso ayuda, no garantiza absolutamente nada. Claro. Creo que hay periodistas que se tuercen y se tuercen de una forma brutal. Actualmente creo que eso ocurre, lastimosamente. Espero que no me hagas decir nombres ni nada de eso, porque no. Dime los nombres ahorita. Pero sí. Estamos en el chancho divino. Pero sí, existe eso, existe periodismo corrupto, o gente que se disfraza o dice ser periodista para hacer dinero también, que puede ser hacer dinero de forma incorrecta, ¿no? Yo no veo nada de malo que un periodista pueda hacerse rico haciendo su periodismo y que tenga éxito, etcétera. Pero sí, hay gente que lo hace de forma muy, 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 muy opaca. Pero en principio yo creo que hay esta inocencia de nacimiento. Ok. ¿Sí? Es como esas carreras que, bueno, no todas, pero sí muchas de estas carreras, como tú dices, la medicina, incluso la política. Yo creo que no sé si la gran mayoría, pero mucha gente inicia su carrera. Yo estudié relaciones internacionales y yo tenía como que este impulso por hacer algo positivo finalmente, ¿no? Pero, bueno, por temas de la vida, me hice cervecero. Más me gustaba la cerveza. Más me gustaba la cerveza. Pidamos un refil de esta cerveza. No sé, Nicos, que nos puedes ayudar con un refil. A mí también de una vez. Gracias. Chancho bohemio para Martín. Yo Coldipa, sí. Pero claro, es de esas... Pero no es Dua Lipa, ¿no? No es Dua Lipa, es Cold IPA. No es, a ver, te cuento sobre esta cerveza. Las IPAs, no sé si has escuchado de las IPAs. Claro. Son justamente con el Pancho Viñachi que estuvimos en el podcast pasado, nuevamente hablábamos sobre la historia de las IPAs. Quiere decir India Pale Ale. ¿Ya? Una Pale Ale es un estilo británico originalmente, pero dice, el primer nombre es India y quiere decir que no es que viene de la India, sino que en las épocas del Imperio Británico, mandaban la cerveza en barcos. No existía el canal de Suez, demoraba mucho tiempo hasta llegar a la India para que las tropas y para que
los británicos que vivían en la India puedan tomarse unas cervezas, ¿no? Y llegaban arruinadas, agrias. Y se dieron cuenta que el lúpulo, que es uno de los ingredientes de la cerveza, que son estas hojitas, es una flor en realidad, tiene una característica antiséptica que le protege a la cerveza, no de todas, pero de muchos bichos, de muchos microbios. Y cuando agregaban considerables cantidades adicionales de lúpulo, la cerveza tenía mayor vida en percha, ¿no? Lo que ahora llamamos mayor vida en percha Un conservante, más o menos. Sí, una especie de conservante natural 100%, e inclusive es uno de los ingredientes de la cerveza. Entonces les comenzaban a llamar las Pale Ales de la India Pale Ale, ¿no? Entonces, cuando tú pides en un pub una IPA, por lo general tienes una interpretación americana, que son mucho más afrutadas, cítricas y amargas, ¿no? Y utilizan además lúpulos americanos que son así. Pero bueno, esta Cold IPA es una IPA súper suavita, básicamente. Es una IPA que está hecha para tomarse varias. Pero bueno, ese fue el... Gracias, José. Salud. Gracias, José. Ese fue el pequeño paréntesis, Salud. ¿Cómo se dice? Educativo sobre la cerveza. Pero en todo caso, te hablaba de estas profesiones que en teoría, en principio son muy nobles. La cervecería también, ¿no? Es la más noble. Pero es la más noble. Pero como que con el tiempo y las experiencias te vuelve... a muchas personas les convierte en seres cínicos y tristes y llegan a pensar que lo único que importa es la plata, finalmente. ¿Por qué te corrompes? Si O no el es por poder. O plata. O ¿no? el poder. O mujeres, hay gente que se vuelve loco bueno, estoy hablando de hombres, evidentemente, pero que se vuelve loco y con el poder y el dinero. Y supongo que habrá mujeres que pierden la chaveta por los Bueno, hombres. estoy pensando en algunas personas famosas que completamente se han degenerado por el no poder controlar el líbido, ¿no? O sea, es loquísimo. No entremos en eso, dices No tú. entremos tanto en eso, pero no lo estoy hablando de ninguna manera política, simplemente como un tema, como que pasa y es como que, loco, ¿qué te pasó, güey? Sí, te cacho, pero no, güey. Algo que te quería preguntar, ¿cómo funciona la industria del periodismo, Martín, aquí en este país? Justamente estabas hablando hace un rato sobre que ya no existen medios de comunicación. Ahora ahora son las redes sociales. ¿Cómo por lo general existe la industria de los medios de comunicación o del periodismo en el mundo y en el Ecuador específicamente? A ver, primero una aclaración. No es que no existan medios, existen mucho menos medios. Uh-huh. Y sobre todo los medios cada vez son menos potentes, cada vez tienen menos... El monopolio de la información, eso es clave, Julio, eso es clave. Yo creo que el monopolio de la información lo perdieron absolutamente. Ahora la información lo puede tener un tuitero o alguien que tiene una cuenta en TikTok. Claro. Perfectamente. Por supuesto. Y que puede ser una información tan buena como la que tenían los más atildados medios del país. O sea, no lo dudo que un tiktokero pueda tener una excelente información y una excelente capacidad de análisis y pueda competir con... Pero claro, este nuevo ecosistema de la comunicación es un ecosistema súper complejo, súper lleno de circuitos y cortocircuitos, que es difícil de entender, que es difícil de abarcar. ¿Cómo se llama? Leia, sí le conocías. ¿O no lo conocías? No sé. No, tal vez aquí creo que siempre había un perro, creo que es este. En este podcast siempre hay un perro, es la Leia, por lo general sí. Entonces, claro, es lo que hay un teórico gringo que se llama Nico Melle, que habla del the end of big, el fin de lo grande. Hay periodistas que solitos pueden generar más confianza, más credibilidad y más impacto que el New York Times. Un señor.
contra una estructura de miles de millones de dólares con unas capacidades gigantescas, ¿no? Es el fin de lo grande. Desde ese punto de vista estamos viviendo en una etapa hiperdemocrática. Tú puedes, o José o quien sea, puede tener un impacto mucho más grande que lo que tiene un medio tradicional. Entonces, claro, todo se complejiza. Se vuelve muy difícil para las audiencias saber qué agarrar de todo ese ecosistema, ¿no es cierto? Claro, que es, ¿cómo se dice? Que es veraz, ¿no? O sea, no solamente veraz, sino que es, que tiene la garantía, o sea, que información tiene como que esta garantía de que fue de alguna manera pensada un poquito, Sí. como que con cierto tino y delicadeza y criterio, ¿no? Yo conozco tuiteras, por ejemplo, estoy pensando ahorita en una que no voy a decir el nombre, pero hay tuiteras que son dueñas de una tienda o se dedican simplemente a los quehaceres domésticos y tienen una capacidad analítica y una capacidad de sentido común y de claridad mucho mayor a cualquiera de nosotros periodistas que tenemos años en el oficio. Es que hay unas señoras, yo veo que son fantásticas. Es esta dicotomía entre el talento y la disciplina, ¿no? Disciplina, la perspicacia, la sensibilidad. A mí muchas veces esas cuentas de Twitter me son más útiles que la de ciertos columnistas de diarios atildados e históricos del país. Es que es increíble como muchísima gente a través de las redes sociales descubrieron talentos escondidos, especialmente la pandemia, ¿no? Lo que te decía hace un rato, ¿no? Te estaba explicando, me preguntabas, bueno, ¿qué programa utilizo? No, esto utilizan los músicos, porque yo no soy músico, ¿no? Pero durante la pandemia me dediqué a tocar la guitarra y comencé a desarrollar estas habilidades que no sabía que las podía. Yo pensaba que tenía una tapa, ¿no? Y de repente como que la tapa se fue. A ver, no es que soy un músico muy virtuoso, pero sí creo que soy mucho más hábil y tengo más herramientas de lo que tenía antes de la pandemia. Y fue porque tenía esta motivación por subir videitos en las redes sociales. Perdón, te interrumpí, pero básicamente me hiciste acuerdo de claro, tú encuentras gente que dice, wow, esta man tiene talento para comunicar, ¿no? De forma súper resumida, versus todos estos otros medios tradicionales que ya me aburrieron. O sea, son súper como que saben el método, tal vez son disciplinados, pero como que no se quedaron en eso, no se quedaron en explorar formas tal vez más. Pero las redes les dieron un espacio que jamás hubieran tenido. A los medios, dices. No, a estas personas. A estas personas, claro. Y eso me parece absolutamente maravilloso. Y es gratis. Lo hacen por nada. Necesitas un teléfono, nada más. Necesitan un teléfono y el valor que nos dan a nosotros es gigante. O sea, yo, por ejemplo, tengo en la cabeza, ya, perdona que insista, pero hay unas señoras que a mí me aportan muchísimo más que cualquiera de esos columnistas, periodistas con cientos de miles de seguidores. Eso es lo fantástico de las redes. Descubres gente. Yo no soy para nada apocalíptico. Yo creo que las redes y la tecnología han traído un montón de problemas para el orden establecido y para las cosas como eran, pero creo que dentro de todo vivimos en un mundo muchísimo mejor. Sí. Dentro de la comunicación y dentro de todo. Y celebro que haya gente como estas señoras de las que te hablaba que puedan decir las cosas que dicen, y yo agradezco eso, y que si nos hubiéramos quedado en los 80, lo que opinaban esas personas nunca nos hubieran llegado. Claro, obvio. Jamás. Obvio. Estaban aisladas en sus estaban ciudades, ahí pueblos, en su casa o en el almacén donde venden
qué sé yo, cintas métricas, me estoy inventando. De ley. Pero ahora les escuchamos y eso es fantástico, Julio, eso es fantástico. Sí, sí. Tal vez lo interesante sería cómo promover a que la gente escuche o consuma información de una manera un poquito más, no sé, Pero verás, yo sé lo que tú estás queriendo uh-huh. decir y disculpa que te interrumpa. Yo creo que eso hace que nosotros los periodistas nos convirtamos en una suerte de curadores de contenido. Uh-huh. Hay tal cantidad de cosas ahí afuera flotando, pero es de una cantidad tan brutal, no creo que exista mente humana capaz de ver todo lo que está ahí flotando en el aire, ¿no es cierto? Claro. Pero sí creo que los periodistas tenemos la obligación y la responsabilidad de convertirnos en una suerte de curadores, de ver qué es en lo que hay que confiar y qué es lo que no hay que confiar, ayudarle a la audiencia a separar el trigo de la paja, como se dice. Claro. ¿No? Yo creo que eso es una función súper importante ahora porque vivimos en un mundo maravilloso que puede tener inmensos problemas. Hace poquito leí un artículo del Financial Times que decía que los grandes problemas que tiene el capitalismo son problemas del éxito. Qué sé yo, los sistemas pensionales en el mundo están cayendo porque la gente está viviendo demasiado. Eso es una historia, ese es un problema derivado del éxito. Claro. ¿Ya? Y hay un montón de cosas que hay mucha basura, pero eso es un problema también del éxito. O sea, la gente tiene más capacidad de consumo y consume más. Y entonces eso produce unos problemas terribles, que no estoy festejando esos problemas. Estoy señalando que son problemas que produce el... No, ya, creo que me perdí completamente. No, pucha, estábamos hablando sobre... Yo también perdí un poco. Creo que es la IPA. La Chancho Bohemio, esa es la No, pero estamos hablando sobre lo increíble que son las redes sociales para poder darle... para poderle dar voz a un montón de gente que sin la tecnología que tenemos ahora no tuviese, y por ende los periodistas tienen la obligación, bueno, no necesariamente la obligación, pero sí como que el poder, es una palabra muy interesante, el poder de poder ser curadores de toda esta información, ¿no? Y de ahí como comenzaste a hablar sobre el Financial Times. Sí, no, realmente el ecosistema en el que vivimos en la comunicación y en el periodismo es una locura. Es completamente distinto, ¿no? Yo me acuerdo antes, yo a las 10 de la mañana me enteraba de algo, ya sea en el Congreso, sea en la presidencia, sea en la policía, lo que sea, y para que eso se convierta en un producto de consumo y que la gente se entera, había que esperar al día siguiente. Eso ahora es una locura. Eso ya no existe. Eso es maravilloso, tiene sus problemas. Ahora muchas cosas no se verifican como antes, no se confrontan como antes. Tiene sus pros, que es que la gente se entera más rápido, tiene la posibilidad de opinar casi en vivo y en directo sobre lo que ocurre. Pero yo creo que en el fondo todo es para bien, todo es para mejor. O genera más bien que mal en todo caso, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, estoy convencido de eso. Toda esta gente que me dice que no usa redes sociales, o que no usa TikTok, por ejemplo. A ver, yo no uso TikTok porque es enviciante, o sea, es terrible. O sea, le tengo ahí, de vez en cuando hago clic, no le tengo en la pantalla principal, sino tengo que ir al search en el teléfono y poner TikTok. Porque es un hueco negro el TikTok. Sí, es terrible. Pero mucha gente no le gusta el TikTok porque te dicen, no, es pura basura. Y no es cierto. Y es como que tal vez el 95% es pura basura, tienes toda la razón. Pero los que dicen que es basura están chequeando ahí, se meten al baño a ver TikTok. No, y cuando abres, es terrible, cuando abres una nueva cuenta de TikTok, yo no me acuerdo cuando fue la primera vez que abrí la cuenta de TikTok dentro de la pandemia, pero hoy por hoy, cuando abres una nueva cuenta, los
los videos, el contenido que te aparecen inmediatamente es la peor. Eso sí es la peor basura. O sea, no quiero ni mencionarlo porque es tan asqueroso y dices, maldita sea, la gente está podrida. Pero de ahí poco a poco comienzas como que a buscar, el a algoritmo discernir. te empieza a conocer. Claro, encuentras algo que más o menos no es tan asqueroso, entonces te quedas viendo unos segundos más. Entonces ya te comienza a filtrar un poco más mejor la información. Es increíble cómo funciona. Y comienzas a descubrir de repente descubres unas cosas increíbles. Increíbles. O sea, yo les sigo mucho músicos. Durante la pandemia me agarró toda la fiebre estoica que a mucha gente le agarró. Entonces le sigo a Robert Greene, a Ryan Holiday. Y son cosas súper cool. Y si no hubiese sido por la tecnología, por TikTok, no hubiese llegado a esta gente, no hubiese dado con libros que me han cambiado definitivamente la forma de pensar, me explico. Yo creo que hay que darle chance a la tecnología, no hay que ser tan cínicos. Totalmente, sí, totalmente. Y creo que hacemos mal cuando adoptamos esas posiciones moralistas, ¿no? De superioridad intelectual. Claro. De que estas nuevas tecnologías que son disruptivas completamente son malas. Hay que pensar que cuando salió la luz eléctrica había gente que decía que era pésimo, que la gente se iba a enfermar de reumatismo, de que se iba a alterar la vida de la sociedad y que todo iba a ser una perversión. La luz eléctrica tuvo detractores cuando apareció. Y yo creo que eso a veces se reproduce ahora con estas tecnologías, ¿no? Es la misma actitud. Es que la muchedumbre como que siempre busca como que saciar su morbo por el, no sé, este amor al apocalipsis, es un morbo muy especial de se va a acabar el mundo y es ahora y es por esta tecnología, ¿no? Es como que siempre pasa eso, creo yo también, como que... Creo que hay una actitud de superioridad intelectual en los apocalípticos, ¿no? Los apocalípticos siempre miran las cosas desde de una estatura superior al resto y creen que todo lo que les amenaza a ellos va a amenazar a la humanidad. Y no es así. Claro, o sea, tú lo dices, claro, ya te entendí. Tú lo dices desde la gente que se siente moralmente superior a... Ok, pero también... Es el ejemplo de TikTok. También simplemente la muchedumbre, como te digo. Es como que la gente que le tiene miedo a esta cosa desconocida y sí. Es como que durante la pandemia no se puede tomar cerveza. Y se prohibieron los bares y se clausuraron un montón de bares porque los bares daban COVID, ¿me entiendes? O sea, no tiene ningún sentido, pero era fácil creer en eso, especialmente si es que no vives, ¿me entiendes?, de un negocio, como un restaurante, ¿no? Mira, se nos está acabando el tiempo, sé que estás un poco de apuro, y no lo digo de forma, sino... Te entiendo perfectamente. En teoría, este podcast... Hoy es un día especial. Hoy un día especial, es un día que no nos... Que ya, la vida nos lanzó. Pero sí te quiero hacer un par de últimas preguntas. ¿Cómo tú ves el periodismo del país a futuro? Chica, esa pregunta está jodida. A mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, que es lo que se me salta a la mente en este momento. No había pensado en esto, no tengo una tesis, una teoría sobre esto. Pero hay una cosa que me preocupa. Hay unas nuevas generaciones en las audiencias que ven ciertas prácticas que para mí son absolutamente perversas y corrompidas en supuestos periodistas, que creen que esa es la normalidad. ¿Ya? Entonces aparecen ciertos medios digitales que no tienen escrúpulos en ser utilizados por unas fuerzas siniestras y yo veo y tengo un miedo terrible de que las audiencias más jóvenes piensen que eso es lo normal, que esos son los role models del periodismo, ¿no? Eso me aterroriza. Tengo que ser absolutamente
sincero. Si algo había en el pasado, ya te digo que yo no soy muy apocalíptico, pero habían ciertas normas, ciertos principios, ciertos códigos deontológicos que se respetaban. Ahora eso no existe y yo tengo pavor de que las nuevas generaciones piensen que las cosas son como las ejercen estos medios, ¿no? Entonces, por ese lado soy pesimista. Por otro lado, yo creo que tengo una impresión de que se va, tarde o temprano, se va a encontrar el modelo de negocio para el periodismo. Yo creo que estamos atravesando una crisis terrible que es el tránsito de un modelo de negocio a otro modelo de negocio. Pero vamos a llegar a algo. Vamos a llegar a algo y yo creo que los periodistas serios, con códigos deontológicos profundamente éticos y coherentes con sus valores, van a encontrar un modelo de negocio que va a hacer del periodismo un nuevo oficio, o nuevamente, no nuevo, pero nuevamente el oficio que debe ser, porque tampoco lo que pasaba en el pasado era maravilloso. Claro. Habían unas perversiones ahí terribles. No, y tenías los monopolios como y tenías monopolios, ¿no? Y tenía gentes que te manejaban las agendas de una forma, y no todos, ¿va? No todos. Yo he trabajado en medios tradicionales que todo el mundo les acusaba y decía, no, es que el dueño del Universo, que dice cómo. Yo trabajé en el Universo y alguna vez fui a consultarle una denuncia súper delicada al dueño del Universo, del diario El Universo, el señor Carlos Pérez Perazo, y me decía, mira, no hay problema, públicalo. Mucha gente va a decir que es mi amiga y que ni sé qué, nunca les creas, yo no tengo amigos, me decía. Publica, si tienes los respaldos, publica. Si perdemos publicidad de esto, no importa. O sea, también habían estas cosas. Pero yo creo que finalmente, algún momento, va a haber un nuevo modelo de negocios y sobre todo, lo que yo más espero es que haya una nueva generación de empresarios de la comunicación, del periodismo. Claro. ¿Ya? Así como antes habían las Guadalupes Mantillas, los Carlos Pérez Perazo, yo creo que estamos esperando una nueva generación de empresarios. Ya veo jóvenes metidos ahí, ya veo gente que no es tan joven y que ya está tratando de ser esos nuevos empresarios. Yo debo aquí meter una cuña, por ejemplo, Diario Expreso. Yo creo que es un diario que está caminando hacia adelante de una forma súper moderna. Su principal, el señor Galo Martínez, creo que es parte de esa nueva generación de empresarios del periodismo que son coherentes, que creen en principios y que creen en la responsabilidad social que tiene el periodismo, que me parece que es esencial. El propósito dentro del proceso político y social de una sociedad, de un país, ¿no? Martín, háblanos un poquito acerca de tu podcast. A ver. Políptico. Políptica. Eso es una iniciativa que nos animó a Roberto Aguilar. Yo no sé si tú conoces a Roberto Aguilar. Yo creo que es el más importante y el más gran cronista y periodista político, yo creo que de esta parte del siglo XXI y de gran parte del siglo XX. Yo admiro muchísimo a Roberto, un tipo de una cultura abismal. Se nos ocurrió hacer este experimento, que es juntarnos unos minutos en cada tarde y comentar ciertas cosas que pasaron durante el día. Es un ejercicio novedoso. El Ecuador todavía no tiene esa cultura de los podcasts. Es un país que incluso la cultura radiofónica del país no era tan fuerte como en Colombia. Ahora tú en Colombia ves que los podcasts
Sí. son una fuerza brutal. Sí, total. Hay periodistas como María Jimena Duzán que viven de los podcasts y viven súper bien. Y felicitaciones por eso, ¿no es cierto? Yo creo que eso todavía nos llega al Ecuador. Ujú. Creo mucho en el audio, en la cosa, lo que se escucha. Sí. Siempre me gustó. Yo cuando trabajaba en el comercio tenía que hacer unos viajes larguísimos. Yo soy de los que usa transporte público y me iba en la Ecovía y empecé a conocer los podcasts en esa época, años 2005, 2006, y siempre me gustó. Entonces ahora con Roberto nos juntamos las tardes y comentamos e informamos también sobre hechos que para nosotros son relevantes, son divertidos, y creemos que le va a gustar a la audiencia. Por ejemplo. Por ejemplo, hicimos un capítulo, tenemos poquitos, ¿no? Hicimos un capítulo sobre la desdolarización, Okay. la ecuadolarización, según Andrés Arauz. Hicimos otro sobre el carro que utilizó Andrés Arauz en la campaña, que utiliza ese batimóvil que tiene Andrés Arauz. Hicimos uno sobre el debate presidencial. Lo tuvimos que suspender, eliminar por lo que pasó con Fernando Villavicencio. Hoy salió uno hecho sobre Fernando Villavicencio. Roberto Aguilar y yo, como te contaba, fuimos muy cercanos a Fernando, entonces contamos ahí cómo lo veíamos, qué significaba para nosotros Fernando, etcétera. ¿Esto lo hiciste antes de venir acá? Eso lo hicimos a la medianoche. Wow. A la medianoche, Okay. Sí. Luego de la noticia esperamos a ver que se tenga un poquito más de claridad y de tranquilidad nuestra, emocional, y nos sentamos y... Esto es bajo el sello editorial de Diario Expreso, ¿no? Ok. Ellos apostaron por esto y las cifras preliminares son muy buenas. Nos está yendo bien. Qué bueno. Eso te iba a preguntar. Este es un proyecto nuevo que tú lo estás impulsando junto con Roberto. Sí. ¿Cuáles son, qué nuevos proyectos tienes para entregarle al... Tengo otro proyecto, pero este es con Bonil, con el caricaturista. Queremos montar un programa de radio. Creo que me lo comentaste brevemente cuando nos topamos de sí. Estamos en eso finalmente, ya conseguimos a un auspiciante. Esperamos salir el día después de las elecciones. Chévere. En Radio Sucesos. Chévere. Esos son los nuevos proyectos, ¿no? Me estoy yendo más por el lado de auditivo que de la escritura, que es lo que siempre ha sido lo mío. Entonces, sí, el sonido. Yo una vez, esto ya como colilla, ¿no? A un compañero mío en una beca que yo tuve en Stanford, yo era compañero de uno de los que montaron todo el aparato multimedia del New York Times, que era mi compañero en la Universidad de Stanford, en California. Y una vez, ya estando acá en el Ecuador, le llamo, oye, dame una guía para hacer buenos videos, yo trabajaba en el comercio, para hacer buenos videos. Y me dice, piensa en un 99% en la calidad del audio. Lo que se vea, cualquier cosa. Es el audio lo más importante. Y sí, yo creo que eso ha sido una verdad. A mí me encanta el sonido y por eso me gustan estas iniciativas como la tuya. Sí, a pesar de que es old school, sigue siendo lo más importante, inclusive en el video, ¿no? Yo alguna vez tomé un curso durante la pandemia sobre hacer videos y yo le preguntaba a la profe, oye, ¿y qué equipos me compro si es que quiero como que profesionalizarme más? Me dice, no, o sea, sigue usando el iPhone, tranquilo. Si quieres invertir plata... En el sonido, micrófonos. Claro. Y después de eso, en iluminación. Pero de ahí, no, usa el iPhone, tranquilo, no pasa nada. Todo el mundo lo hace.
y todo el mundo lo va a seguir haciendo, ¿no? Claro. O sea, nosotros solo por reñados nomás tenemos estas cámaras que usa el José y el Nico, sí. Bueno, y la cerveza supongo Y que la también cerveza. será la tercera cosa, ¿no? La cerveza es súper importante. Es lo que hace que todo pueda respirar. Martín, mira, en realidad es que tengo un montón de cosas adicionales que me encantaría preguntarte, conversar contigo. Ha sido tremendamente interesante esta charla, pero las cosas tienen que llegar a su fin y estamos cortos de tiempo y es un día bastante especial. Todo tiene su final, dice la Sí, canción. Sí. Tal vez podríamos hacer un segundo capítulo en algún momento. Te busqué en Instagram, pero me dijiste que solo estás en Spotify. Políptica. Sí. Ya te voy a seguir en este momento. Me parece increíble. Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar, por haber llegado, por haber venido acá, a pesar de todo el desastre y la tragedia. Y bueno, muchísima suerte en tus actuales y futuros proyectos y salud. Salud.